Hoy empezamos con función cuadrática y vamos a aprender algunas cosas sobre ella. Prepárate, se vienen varios videos, así conoces la cuadrática en profundidad. Esta vez nos toca aprender sobre la función cuadrática. Algunos consejos. Primero, repasá el concepto de función. Siempre que vayas a aprender una función en particular, primero está bueno recordar qué es una función. Hay videos para que veas eso. Luego, sí, estamos listos para empezar a conocer la función cuadrática. Lo primero que vamos a decir es que para que una función sea cuadrática, para que una relación entre x e y pueda llamarse función cuadrática, deben responder a la expresión f de x o y, acuérdate que es lo mismo, igual a por x cuadrado más bx más c. Siendo a, b y c números constantes, x una variable y la variable que depende de la variable x. Como siempre, veamos ejemplos para entender mejor lo que acabamos de decir. Si nos dan una función en la cual f de x o y es x cuadrado más 4x menos 5, podemos afirmar que esta función es cuadrática, ya que responde o encaja perfecto en la expresión que acabamos de ver. Esta cuadrática en particular tendría como a 1, porque fíjate que el número que multiplica a la x cuadrado es un 1, como b 4, el número que multiplica a la x es un 4, y c, o el término independiente, es menos 5. Otro ejemplo, ahora tenemos f de x igual a 2x cuadrado menos 4. Esto te puede marear, te puede dar la sensación de que no es una cuadrática, pero lo es. La única particularidad es que no está c. ¿Por qué no está? Porque c, el número suelto en esta cuadrática, es 0, entonces ni siquiera lo pusieron. Esta cuadrática tiene como a 2, como b menos 4 y como c 0. A estas cuadráticas, en donde falta c, por ejemplo, se las puede llamar cuadráticas incompletas, pero no por eso dejan de ser cuadráticas. Último ejemplo, f de x igual menos x cuadrado más 9. Esta también es una cuadrática incompleta, pero es cuadrática porque tiene el término de x cuadrado. Entonces, el número que multiplica la x cuadrado es un menos 1. A es menos 1. ¿Qué pasó con el término bx? Lo que pasó es que b es 0 en esta cuadrática. Y 0 por x, valga lo que valga x, va a seguir siendo 0. Por eso directamente no nos pusieron ese término. 0 por x directamente va a dar 0 y puedo saltearme ese término. Y c es 9. Esta también es una cuadrática incompleta, pero el término que no está es bx en lugar de que el término que no esté es c, como en el ejemplo anterior. Ahora que ya sabemos cuál es la expresión de una función cuadrática, vamos a conocer algunas de sus claves. Esta relación entre y x, que viene dada por la expresión y igual a x cuadrado más bx más c, tiene algunas peculiaridades a la hora de graficarse. La gráfica de toda función cuadrática es una parábola. Si vos te tomaras el trabajo de hacer una tabla de valores de muchos valores de x y ver para cada uno de ellos la imagen, verías que una vez que vas marcando todos esos puntos, se va delineando una parábola. Pero no vamos a hacer eso, es muy desgastante y no vale la pena sacar tantos puntos si ya de antemano sabemos que el gráfico va a tener la forma de una parábola. Esa parábola puede ser lo que diríamos feliz o triste. Eso va a depender de a, de qué signo tenga la a en tu función. Si tu a, o sea el número que multiplicaba a la x cuadrado, es positivo, tu parábola va a ser feliz. Si tu a, el número que multiplica a la x cuadrado, es negativo, tu parábola va a ser triste. ¿Qué más podemos decir de las funciones cuadráticas? Hablemos un poco de las raíces o los ceros. ¿Te acordás que llamábamos cero o raíces a los valores de x donde y vale 0? Aquellos valores que tienen que tomar x para que la variable dependiente y termine dando 0. En el caso de las cuadráticas, nos vamos a encontrar con tres situaciones distintas, depende de la cuadrática que te toque. Va a haber cuadráticas con dos raíces, o sea, va a haber cuadráticas en las que vas a poder encontrar dos valores distintos de x para los cuales y vale 0. Va a haber cuadráticas con una sola raíz, o también la podemos llamar raíz doble, es decir, vas a encontrar un único valor de x donde tu y vale 0. Y también te vas a encontrar con cuadráticas sin raíces, cuadráticas que no tienen ningún valor de x que logre que y dé 0. Tenemos los tres casos. Va a depender de cuál función cuadrática tengas
si estás en cada uno de estos casos. Ya vimos que había cuadráticas con 2 raíces, había cuadráticas con 1 y había cuadráticas sin raíces. Pero ahora nos toca aprender a calcularlas, es decir, tener la expresión de una cuadrática y que podamos averiguar cuál o cuáles son los valores de x donde y vale 0. Vamos de a poco, que no es tan difícil. Empecemos con un primer ejemplo. La cuadrática es f de x igual menos x cuadrada más 9. Como dijimos al principio, es una cuadrática incompleta. Es una cuadrática en la que a vale menos 1, b vale 0 y c vale 9. Buscar las raíces es buscar los valores de x donde y vale 0. Entonces vamos a igualar a 0, vamos a reemplazar la y por 0 y nos va a quedar una ecuación. En este caso la ecuación sería 0 es igual a menos x cuadrado más 9. Lo que tenés que encontrar es el o los valores de x que cumplan con esa igualdad. En este caso lo vamos a estar despejando. Pasamos el 9 para el otro lado, que se estaba sumando, pasan restando, y nos va a quedar menos 9 es igual a menos x cuadrado. Pasamos el menos, que es un menos 1 que está multiplicando, dividiendo, y nos va a quedar 9 es igual a x cuadrado. Para sacarnos de encima ese cuadrado, lo pasamos como raíz y acordate que deja módulo. O sea, nos queda módulo de x es igual a raíz de 9. Eso implica que el módulo de x es igual a 3. Por lo tanto, x puede ser 3 o menos 3. Encontraste las raíces de esta función cuadrática. Son dos distintas. Tanto cuando x vale 3 como cuando x vale menos 3, tu función cuadrática tiene ceros. Es decir, tanto en x3 como en x menos 3, y vale 0. Pero veamos otro ejemplo. Y ahora va a ser una cuadrática completa. Y eso nos va a complicar un poco las cosas. La nueva función es f de x es igual a x cuadrado más 4x menos 5. Nuevamente, si queremos buscar las raíces, vamos a igualar a 0. Nos va a quedar 0 es igual a x cuadrado más 4x menos 5. Una ecuación de grado 2 igualada a 0. Y yo lo que tengo que encontrar son el o los valores de x que cumplan con que x cuadrado más 4x menos 5 dé 0. Acá te vas a dar cuenta que tenés un problema. Vas a intentar hacer cosas y no vas a saber cómo despejar la x. Estas ecuaciones de grado 2 completas, para resolverse, tienen un método nuevo que tenemos que aprender. Básicamente, lo que tenés que tener en cuenta es que para averiguar los valores de x que cumplen con una ecuación de grado 2 igualada a 0, como la que tenemos acá, requerís de una fórmula denominada fórmula resolvente. Esto es una fórmula que, si vos la respetás, te va a dar los resultados que estás buscando para tu ecuación. Vamos de a poco, no nos apresuremos, así no te mareás y se entiende todo lo que estamos diciendo. La fórmula resolvente, entonces, te va a permitir resolver ecuaciones en las cuales tenés tu incógnita al cuadrado, en otro término tenés tu incógnita sin cuadrado y además tenés un término independiente. Es decir, te van a permitir resolver ecuaciones de grado 2 completas una vez que estén igualadas a 0. ¿Cómo vamos a hacer? Lo primero que vas a hacer es elegir cuál es tu A, cuál es tu B y cuál es tu C en esa cuadrática. Una vez que las tenés, las vas a necesitar para reemplazarlas en la fórmula resolvente, que es la que te va a dar los resultados de esta ecuación. La fórmula resolvente nos dice que las respuestas de x para estas ecuaciones se obtienen haciendo menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c, todo dividido 2 por a. Yo sé que parece un trabalenguas, pero el secreto es de a poquito ir aprendiéndotela, al principio siempre escribírtela, ir reemplazando la b, la a y la c por los números correspondientes y después paso a paso ir resolviendo esa ecuación hasta que te dé dos resultados. ¿Lo hacemos en un ejemplo? En nuestro ejemplo, a es 1, b es 4 y c es menos 5. Vamos a reemplazar a, b y c en la fórmula resolvente. Entonces nos quedaría menos 4, porque acuérdate que la fórmula decía menos b, más menos raíz de 4 al cuadrado menos 4 por 1 por menos 5. Estoy reemplazando donde corresponde la b, la a y la c respectivamente, dividido 2 por 1. Todo ese choclo que te quedó ahí es un cálculo. Y en realidad es un cálculo que va a tener dos respuestas, porque ese más menos quiere decir que una vez lo tenés que hacer con más y otra vez lo tenés que hacer con menos.
Un consejo, siempre empezar resolviendo lo que está adentro de la raíz. Eso se llama argumento y te va a permitir que la ecuación se achique mucho, el cálculo, y eso te va a hacer más fácil las cosas. Resolvemos lo que está dentro de la raíz, que nos da 36. Entonces el cálculo se convirtió en menos 4 más menos raíz de 36 dividido 2 por 1. Esto es lo mismo que decir menos 4 más menos 6 dividido 2. Si lo hacemos con más, menos 4 más 6 es 2. 2 dividido 2 es 1. Si lo hacemos con menos, menos 4 menos 6 es menos 10, dividido 2 es menos 5. Y entonces encontraste las raíces de esta cuadrática. Encontraste dos valores, uno es 1 y otro es menos 5, que si los pusiéramos en la función cuadrática, hacen que y sea 0. Esta cuadrática, al igual que la anterior, tiene dos raíces. En este caso son 1 y menos 5. Solo que fue un poco más complicado encontrarlas, ¿no? Anda amigándote con la fórmula resolvente porque de ahora en adelante te va a salvar en muchas situaciones. Básicamente, lo decimos una vez más, esta fórmula te permite averiguar las respuestas de x cuando tenés una ecuación cuadrática completa igualada a 0. Siempre tiene que estar igualada a 0. Si la cuadrática no está completa y la igualás a 0, también puedes usar la fórmula resolvente. Pero en esos casos hay otras estrategias para poder resolver la ecuación. En cambio, si está completa, te aconsejo usar la fórmula resolvente. Un dato que está bueno poder sacar en limpio sobre la fórmula resolvente es que lo que está dentro de la raíz, eso que se llama argumento o también discriminante, te va a adelantar un dato muy útil. Pensá que, según lo que te dé ese discriminante, vos ya vas a poder predecir si la cuadrática que igualaste a 0 va a tener dos raíces, una o ninguna. ¿Por qué? Si lo de adentro de la raíz, o sea el discriminante, b cuadrado menos 4 por a por c, te da positivo, la raíz de ese número va a dar un número positivo. Y hacer menos b más un número o menos b menos ese número te van a dar dos resultados distintos. Entonces vas a tener dos raíces, como el ejemplo que acabamos de hacer. Ahora, ¿qué pasa si el discriminante te da 0? Claro, si el discriminante te da 0, la raíz de 0 es 0. Y hacer menos b más 0 o menos b menos 0 termina dando lo mismo. Entonces, cuando el discriminante nos da 0, ya sabemos que vamos a encontrar un solo resultado para esa ecuación. Si estás buscando las raíces, va a significar que tu cuadrática tiene una única raíz, o lo que llamamos una raíz doble. Por último, si el discriminante te da negativo, si b cuadrado menos 4 por a por c te termina dando un número negativo, lo que va a significar es que como esa raíz va a dar un error matemático, la resolvente no va a tener solución, no vas a encontrar respuestas para x. Si estabas buscando las raíces, esto querrá decir que la cuadrática que tenés frente a tus ojos y de la que estabas tratando de averiguar las raíces no tiene raíces, no tiene ningún valor de x que logren que toda esa ecuación dé 0. Entonces, si tu objetivo llegara a ser solo saber cuántas raíces hay y no saber dónde están, no hace falta que hagas toda la fórmula. Con que te concentres en el discriminante y veas qué tipo de número da, positivo, negativo o 0, ya podés predecir cuántas raíces vas a tener. Después, si querés, buscas cuáles, obvio. Terminamos con las raíces. Ahora es el turno del vértice. Lo siguiente que siempre vas a calcular en una función cuadrática es el vértice de la función. ¿Qué es el vértice? El vértice es un punto de la función que tiene un valor de x, x vértice, y una imagen, y vértice. Es un punto más de la función, pero es un punto que es muy útil calcularlo si queremos que el gráfico nos quede bien. ¿Cómo lo calculamos? Como todo punto va a tener un valor en x y un valor en y. Empecemos por calcular el valor de x de este punto tan importante al que llamamos vértice. El valor de x del vértice se puede calcular de dos maneras distintas. Una primera opción es sumar las dos raíces y dividirlas por 2 a esa suma para obtener el x vértice. Lo puedes hacer con las raíces o lo puedes hacer con cualquier otros dos valores de x simétricos. Es decir, lo puedes hacer siempre que tengas dos valores de x que tengan la misma imagen en tu cuadrática. Porque el vértice va a estar entre medio de los puntos simétricos y por eso se puede calcular de esta manera. Otra opción, si no tenés raíces o si querés calcular el vértice previo a haber calculado las raíces, podés calcular x vértice con una fórmula, menos b sobre 2a.
Cualquiera de estas opciones te van a permitir obtener el valor de x del vértice. Nos falta la imagen para este valor. Y esto se hace como cada vez que querés calcular la imagen para un valor de x. Si ya tenemos un valor de x, para calcular su y, reemplazamos ese valor de x en la función. En este caso, entonces, para obtener y vértice, tendríamos que hacer a por el valor de x vértice al cuadrado más b por x vértice más c. No te mezcles con esto, lo único que estamos haciendo es reemplazar el valor de x que encontramos en la función para obtener su imagen. Ten en cuenta que el vértice va a ser un punto clave para el gráfico de tu función cuadrática. Y teniendo en cuenta que la función cuadrática es una parábola, ya podemos concluir que si la parábola era feliz, tu vértice va a ser el mínimo de esa función. Mientras que si tu parábola era triste, tu vértice va a ser el máximo. Veámoslo en el ejemplo con el que venimos trabajando para llevar a una situación concreta. ¿Te acordás que nuestra función era igual x cuadrado más 4x menos 5? Entonces saquemos el vértice. El x vértice lo podemos sacar con cualquiera de las dos fórmulas que vimos. Por ejemplo, como menos b sobre 2a. Eso daría menos 4 dividido 2 por 1. O sea, el x vértice nos da menos 2. Si queremos saber la y para esta x, reemplazamos menos 2 en la función a ver cuánto nos da la imagen. Si ponemos menos 2 en las x, nos queda menos 2 al cuadrado, más 4 por menos 2, menos 5. Esa cuenta da menos 9. Esto quiere decir que en tu función el vértice está en menos 2, menos 9. Ten en cuenta este dato que te va a servir más adelante para los ejercicios de función cuadrática. Si trazáramos una línea vertical en el valor de x vértice, podemos ver que dicha línea va a cortar a la función cuadrática en dos mitades simétricas. Por eso podemos decir que las funciones cuadráticas tienen un eje de simetría, son funciones simétricas, y ese eje de simetría está en el valor de x vértice. En nuestro ejemplo, cuando lo veas gráfico lo vas a entender mejor aún, habría un eje de simetría en x menos 2. Si trazaras una línea imaginaria por menos 2, verías que tu función cuadrática queda dividida en dos mitades simétricas. El último paso para terminar de armar tu función cuadrática sería calcular la ordenada al origen. Acordate que la ordenada al origen es el valor que toma y cuando la variable x se hace 0. Esto es mucho más fácil de calcular. Reemplazamos a la x por 0. Si lo hacemos en nuestro ejemplo, nos quedaría 0 al cuadrado más 4 por 0 menos 5 y nos da menos 5. ¿Qué significa esto? Que cuando x es 0, y es menos 5. Y es otro punto más de esta función cuadrática con la que estamos trabajando. Ahora sí, estamos listos para graficar la función cuadrática. Usemos el ejemplo con el que veníamos trabajando. F de x igual x cuadrado más 4x menos 5. Acordate que lo primero que dijimos es que como a era 1, era positiva, nuestra función iba a ser feliz. Después averiguamos las raíces y habían raíces en x1 igual 1 y en x2 igual menos 5. Calculamos las coordenadas del vértice, que nos dio menos 2, menos 9, y sacamos la ordenada al origen, que nos dio 0 y menos 5. Si marcamos todos esos puntos y tenemos en cuenta que el gráfico es una parábola simétrica, el gráfico nos queda así. Fíjate que están marcadas las raíces. Está marcado el vértice en menos 2, menos 9. La ordenada al origen en 0, menos 5. Y la función es simétrica respecto a un eje de simetría que pasaría por x vértice, que es menos 2. Ahora sí, terminamos con la primera parte de función cuadrática. Avanzamos un montón, pero todavía queda bastante por recorrer. Así que nos vemos en el próximo video de función cuadrática. Hasta la próxima.